Bienvenidos a una nueva lección de diseño y gestión de aulas digitales. En este momento vamos a hablar de cuestionarios con preguntas calculadas con una reunión entre dos profesores. Sí, de las preguntas calculadas dentro de los formularios, eh, ¿cómo era el asunto sobre todo de las características de los comodines y unos ítems? Que esa parte, si bien la había hecho, pero la había hecho con dudas, sin la certeza que hubiera quedado bien hecha. Pues si quiere, miramos. Entonces, no sé si te presenta. Bueno, muéstrame tu pantalla, porque yo aquí tenía uno, pues el ejercicio que normalmente había hecho y donde tenían las inquietudes. No sé Pues si quiere, cómo. miramos eso. Miramos pantalla acá y, Dale. y entonces, como una manera de ejemplo, yo aquí tengo uno que hice en estos días y lo miramos y si hay dudas las vamos resolviendo de esta preguntita o enseguida hacemos una de las de usted, como usted desee, profe. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger Nada, dale, estos. Eugenio. Perfecto. Entonces, esto es una pregunta calculada. Pues este es como de física. Entonces aquí dice que un inductor tiene una inductancia, esto simplemente este pedacito de acá, ¿me están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. sí, lo estoy viendo. Entonces esto simplemente es utilizar el editor de ecuaciones de LaTeX, que así lo tiene pues configurado acá este Moodle. Entonces eso se pone pues entre estos símbolos. Aquí simplemente le estoy diciendo que este carácter que tenga L igual me lo, me lo escriba en fórmula LaTeX. Eso es todo. Y uno aquí en la ayudita pues siempre va y mira cómo es que se hace una pregunta calculada. Entonces aquí le indica a uno que debe escribirla entre llaves, ¿cierto? Sí, Entonces aquí ese yo voy a poner sí, el comodín van tres un comodín. llaves. Exacto. Entonces aquí puse un comodín que es L, que en este caso sería mi inductancia. Lo estoy llamando L. Le puse las unidades al lado. Y si cuando por el inductor circula una corriente, aquí también lo puse en fórmula LaTeX. Y el otro comodín va a ser A, Ok. perdón, la otra comodín va a ser I. Y las unidades son amper. La corriente se incrementa a razón de. Esto simplemente es otro comodín que voy a utilizar Otro ahí. comodín. Exacto, Tres. es Perfecto. la variación en L de tantos amperes por segundo, o de variación de I. Listo. Para el inductor, hay una forma también de escribir que lo haga con unidades, pero yo he preferido hacerlo así. Para este inductor, la magnitud de la potencia en julios por segundo que se acumula en el inductor está dado por. Entonces, básicamente es escribirle la fórmula acá. Utiliza los Sí. comodines y poner, yo creo que con eso no tiene problema, ¿cierto? No, hasta ahí vamos bien. Listo. Aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? En esta parte de acá es la tolerancia. Usted entre qué valores y qué valores espera que esté ese valor que usted, que el estudiante le va a entregar. Entonces, yo aquí le estoy diciendo que le va a permitir un error, en este caso, que es relativo al valor que le dé. Me gusta ponerlo relativo porque a veces pueden haber decimales, a veces pueden ser cifras muy pequeñas, a veces muy grandes. Entonces, aquí estaría diciendo que el error va a ser del 1%. Voy a permitirle a él que cuando me escriba el resultado me lo dé con un error del 1%, si escribo eso. Y aquí le estoy diciendo cuántas cifras significativas quiero, dependiendo de los valores que usted le vaya a poner. Entonces, si por ejemplo sabe que van a aparecer muchos decimales, tienes que incrementar esto a la cantidad de cifras que usted quiera Ok. o significativas. Si lo dejan significativas, se ahorra el problema de tener en cuenta si aparecen muchos decimales o no, porque él finalmente no le va a tener en cuenta las cosas que tengan Los cero decimales. antes del primer valor que se encuentre diferente de cero. Aquí ya lo de la retroalimentación. Bueno, aquí es por si usted quisiera que le pusiera también las unidades de eso. No lo he trabajado mucho. Qué bueno. Entonces yo aquí le daría uno guardar cambios. Y creo que aquí era Exacto. donde usted me decía que tenía inquietud. Eso, cuando uno salta esta página, aquí es donde yo me pierdo un poco, pues ha sido más como prueba y error. Exacto. Entonces, aquí mire que yo escogí tres comodines, L, I y delta L. Los debe estar declarados acá. A Sí. veces él le aparece con otras cosas aquí abajo que es posible que hay otros comodines que no los tuve en cuenta él cuando hizo cuando compiló la pregunta. Entonces uno aquí tiene la opción en esta parte de acá de decirle si es un comodín o no para que se lo tenga en cuenta encima. O listo. Entonces yo creo que ahí no hay problema con eso. Yo nunca toco esta parte de aquí, sincronizar los datos de un conjunto de datos compartido con otras preguntas del cuestionario. Yo generalmente dejo eso así.
Y enseguida Sí, paso... más la idea que ese es como si arrastrara resultados de un ejercicio anterior y los trajera acá. Exactamente, exactamente. Listo, y entonces usted aquí ya le puede decir más o menos qué valor espera para el comodín. Entonces yo, por ejemplo, aquí dije que el rango de valores de él, el mínimo era este valor y el máximo es este. Yo quiero que me los tome entre este valor y este valor. Aquí se le puede poner también desde menos, más, usted quiere, pues, perdón, si quiere tomar un valor negativo también lo podría tener. ¿Y con cuántos Aunque decimales ese quiere 0,186 que tenés ahí, es simplemente él te lo puso como el ejemplo de lo que... Exactamente. Ok. Y yo pude haber cambiado esta pregunta y decirle, no, yo quiero que esto arranque, por ejemplo, desde 2, pues de 3 hasta 5, por ejemplo, ¿cierto? Ah, ok. Entonces este valor ya no está en ese rango, entonces habría que modificarlo, ¿cierto? Ok. Bueno, 0,1 y no sé qué. 0,5, digámosle que lo voy a dejar así. Y aquí está el valor. El número de decimales es para que, dependiendo de los valores en el rango que usted esté manejando, si efectivamente le ponga a los estudiantes ese número de decimales allá. Que a veces usted dice, quiero que arranque desde 0,01 y nada más le pongo un decimal. Entonces él no va a saber, le puede aparecer un 0 y él no sabría con qué término está trabajando. Perfecto. Distribución uniforme, lo mismo para los demás comodines, ¿cierto? De acuerdo. Ahí no hay problema con eso, creo. Listo. Aquí en esta parte, a ver, agregar. Yo, ¿cuántos tengo aquí? Yo tenía inicialmente, como la tenía la pregunta hecha, tenía 40 elementos. Yo le puedo decir aquí que agregue lo que quiera. Por ejemplo, quiero que me agregue otros 10 elementos al sistema. O sea, él va a escoger entre esos rangos de valores que tengo ahí y él va a armar una tabla con diferentes valores y yo aquí le voy a decir, mire, yo tengo 50 estudiantes, ya aquí tenía 40, pero tengo 50. Entonces voy a decirle que me agregue Ok. otros 10. Ese no lo entendía. Ese Eso, más o entonces, menos de 10 posibles valores de las para cada ítem. Para cada eso, comodín, usted le va a perdón. decir, correcto, usted le va a decir cuántos quiere. Yo, por ejemplo, aquí tengo 50 porque le acabé de agregar 10. Yo también podría agregarle más. Voy a agregarle, por ejemplo, otros 10. Que me agregue otros 10. Entonces aquí voy a tener 60. Mire que ya él escogió de esos parámetros que le di arriba, de los comodines que yo le di arriba, Sí. empecé a recorrer y a tomarme aleatoriamente en esos rangos, valores, y en estos momentos me va a sacar 60 preguntas distintas. Con 60, Ah, sí. Ese con no 60 sabía hacer pues, entonces. con 60, saca el mismo enunciado, pero a la gente le va a salir, hay 60 posibilidades. Sí, sí, claro ahí, porque yo ponía creo que uno y esperaba que él simplemente se moviera aleatoria, sacara datos entre los márgenes que yo le había dado, pero no lo creaba como conjunto. Él aquí ya te los tiene en unas tablas en conjunto, entonces Exacto. a cada... Sí, ya sé, sí, sí. Ah, bueno, vaya, Entonces, mira, chévere ese dato. usted le puede decir que le muestre, usted le puede decir, quiero que me muestre cuántos, de los que está sacando y como para que haga un chequeo, y que me muestre 10, por ejemplo. Entonces él aquí abajo te va a mostrar 10 posibles Ah, valores que ya. le saca a los estudiantes. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado es con esto cuando él hace el cálculo, aquí hay un mensajito que aparece, voy a ponerlo en el primer valor, aquí dice, bueno, aquí le está diciendo cuáles son los que tomó, 56, 58, cuáles del conjunto de datos. Hay que mirar que en esta parte de acá dice respuesta correcta. Una cosa que no me era... si yo le dije que me hiciera error del 1% con unos datos decimales, con unos valores de cifras significativas y unos decimales que le puse allá. Él a Sí, veces sí. le dice que hay aquí, le da una alarma a uno, vea, de los valores que yo escogí del conjunto de datos que tengo ahí. Por ejemplo, yo puse que fueran 30. Hay unos cuantos que no les va a dar correcto a los estudiantes. Por ejemplo, usted le dijo que expresen la respuesta con 3 decimales, por decir alguna cosa. Y resulta que con esos 3 decimales a él no le va a alcanzar a mostrar ningún valor, sería 0,000, por ejemplo. Ok. Entonces quiere decir que lo que él va a escribir ahí se sale de un valor adecuado o correcto que él va a tomar como correcto cuando le lance esa posibilidad a un estudiante. No sé si me hago entender.
Sí, sí, pero digamos que ese no me inquieta porque el ejercicio, los que yo tengo son de valores, no importa tanto los decimales. Ah, bueno. Sí, entonces, pero si le saco un mensaje, siempre fíjese acá, porque puede Sí, ser que haya que volver otra vez al cuestionario y definir el rango de validez que se tiene, porque es posible que las respuestas no estén acotadas dentro de lo que él dice. Por ejemplo, usted dice que el mismo valor va a ser 1.40. Él está diciendo que el valor mínimo que va a aceptar a este estudiante con estas respuestas es el valor mínimo sería 1.405568 tal cosa y el máximo sí, 1.4339. sí. Entonces, como de pronto usted cuando definió allá dijo que la respuesta aquí era 1 sin decimales, él le va a decir, mire, hay un problema con él porque él le va a permitir un error del 1% Ah, y al poner 1 acá, ya de todas formas va a tener la pregunta mala. ¿Me hago entender? sí, 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 se te sale de esos rangos porque le has puesto sí, o sea, necesitaba los dos decimales y él solamente te puso uno. Es, exacto. Entonces de pronto hay que ir allá, redefinir nuevamente, cambiar los decimales o cambiar decimales por cifras significativas, en fin, y ya venir aquí o al cuestionario o también puede ser que usted, por ejemplo, en esta parte de arriba no le puso los suficientes decimales en estos de acá que usted esperaría. Entonces, Listo. eso es lo que hay que tener como más cuidado con estas preguntas. Son muy bacanas, hay que tener mucho cuidado porque lo bueno de esto es que a todo el mundo le va a salir un problemita distinto. Entonces aquí ya está, eso prácticamente digamos que ya está ahí listo. Aquí sería guardar los cambios y aquí, por ejemplo, si el cuestionario presentó algún inconveniente, él no te va a mostrar esto en verdecito. Te va a Sí, mostrar un sí, no. problema ahí. Creo Entonces que aquí ni te ya lo deja puede... cerrar o algo. Exactamente. Entonces mire lo que le contaba ahorita, el inductor tiene una inductancia de tantos Henry. Cuando el inductor es con una corriente de I, por eso lo puse como en formulita LaTeX para que me lo pusiera así como lo hemos Sí, trabajado eso allá, vi. sin tal cosa y tal otra. Entonces aquí, pero faltó una cosa que yo no le mostré. Creo que ya lo ha hecho pues, voy a volver otra vez a la pregunta. No Es la sé. respuesta correcta. Exacto, te iba a preguntar. Esta, esta es la fórmula para la respuesta. Si lo hace con preguntas calculadas, tiene este formato. Hay otro tipo de preguntas que se llaman calculadas, eh, ¿cómo es que se llaman? Con selección múltiple. El formato es un poquito distinto. Entonces aquí yo simplemente le dije que si escribe esto, la respuesta es del 100%. Usted podría agregar otras cosas acá. Otra opción, por ejemplo, que esto no sea el 100%, sino que esto sea el 90% y alguien que se haya equivocado en otra cosa le pone el otro 10%, en fin, podría ser. Pero, por ejemplo, aquí en este caso que yo espero que la respuesta sea del 100%, entonces simplemente escribo los valores que intervienen en el sistema. Eso es todo. Listo, Los listo, ya. comodines que van en el sistema implicados. Guardar cambios. Siguiente página. Y creo que también hay otra forma por acá. Si usted encontró que hay un dato que está malo, hay una forma de eliminarlo. ¿Usted dice cuál? Él a veces le dice que tengo tal valor, el valor número 27 tiene problema. Entonces usted puede ir aquí y decir que le borre el valor. No, esto es para borrar Ítems. ítems. Conjuntos, conjuntos. Eso, esto es para borrar. Ah, ya, ya, ya. Sí, esos dos datos no los manejaba bien. Listo. Entonces digamos que aquí está guardar cambios y vamos a mirarla cómo nos sale ella. Entonces aquí a este estudiante le salió en estos momentos el punto 260 por 7.3 por 1.283. Pero me aprende la calculadora. Entonces, punto 2x por 1,283 por 7.3. Listo. Esto me dio a mí 2.4. Aquí los estudiantes hay que decirles que pongan decimal. Él entiende el separador. Cuando esté haciendo, aquí, cuando usted lo hace como prueba, le acepta el punto y le acepta La la coma. coma. Pero a los estudiantes nada más les acepta la coma. Ah, ok. Entonces nosotros por ejemplo le pedimos el favor a Liliana que en las preguntas calculadas recordaran que el separador, para todo el examen, separador de decimales era la coma. Entonces aquí ya está enviar y terminar. Uy, me dijo que estaba buena.
Sí, le habías puesto la tolerancia del 1%. Exacto, entonces yo era 2.44 porque la respuesta era 2.435. Entonces él redondeó este 4, sin embargo ahí tengo el margencito de error que yo mismo me di. Sí. Listo. Entonces, a grandes rasgos es eso. No sé si quiere que miremos algo más al respecto. No, está bien. Yo incluso, y la retroalimentación se la da directamente con ese resultado, ¿cierto? La respuesta Sí. no le puede decir una vez me entregue el examen, o cierto, Gloria, o N días después, porque posiblemente, bueno, esto porque todos en la misma hora, pero hay veces hay unos talleres que yo les doy una ventana desde las 6 de la mañana hasta el mediodía para que ellos en cualquier momento ingresen y uno les puede diferir la retroalimentación algunas horas después, ¿cierto? Si son calificables, pero si son autocalificables como estas, podría ser al finalizar la prueba. Si sacó entre el 80 y el 100%, eres un genio. Si eres del 60 al 80, lo estás haciendo muy bien, sigue intentando mejorar. Ese tipo de retroalimentaciones se pueden programar para que apenas termine la prueba, todos terminen la prueba, entonces reciban la retroalimentación general. Pero, general, pero la de cada pregunta si haces acá, ¿cierto? Sí, y la retroalimentación general también se hace ahí. Entonces, Sí. mira, ahí está La otra es la global. La global y la general y la específica. Entonces, uno puede diseñar todas, pero si el examen es autocalificable. Porque si al examen hay que ponerle, entrar cada profesor y calificar cada pregunta, ya sí le toca esperar al estudiante a que el profesor termine de calificar para poder ver la retroalimentación. Eso es todo. No va a haber puntaje total hasta que el profesor termine. Ah, sí, yo ahorita terminé precisamente de calificar el taller que hago con preguntas aleatorias, etcétera, pero no sabía ellos en qué momento recibían y le decían, ya se terminó de calificar su examen, ingrese y mire la retroalimentación. Sí, pero eso sí la dejaste visible. Si no la dejaste al visible, o sea, si en la configuración del examen no está que ellos vean la realimentación, no la van a poder ver. Sí. No, y algunos realmente no les alcanzo a poner nada, simplemente les califico el punto. Entonces, bueno. Hay unos juegos muy interesantes que nos ocurrieron en el examen parcial, que fue unas de opción múltiple. ¿Le contaste, Eugenio? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno también puede hacer ese tipo de preguntas, como digo, cambia un poquito el formato, porque hay que poner unas llaves en las respuestas, pero esta y más preguntas se pueden hacer con opción múltiple. ¿Qué pasó nosotros en el examen parcial? La fórmula tenía divisiones. Entonces resulta que, digamos que yo aquí en vez de por tuviera un dividido. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces resulta que cuando le generaba la pregunta aleatoria a un estudiante, por ejemplo, si aquí le ponía 3 y aquí abajo 3, ese 3 con ese 3 se cancela y solamente le quedaría la respuesta de arriba. Entonces, cuando estaba calificando le podían aparecer, nosotros le habíamos puesto varias opciones de respuesta. Y en las respuestas podía ser que le apareciera 2 veces la misma respuesta a un estudiante y había una que no era correcta, porque por ejemplo pusimos que aquí poníamos L aquí arriba y abajo después lo poníamos a otro, para alguien que se hubiera equivocado poniendo en orden, despejando la fórmula correctamente. Entonces resulta que si esos 2 valores eran iguales, daba el mismo resultado. Se cancelaba. Y si el estudiante estaba de buenas, escogía la que nosotros le habíamos dicho que era. Pero si estaba de malas, cogía la otra. Entonces sí nos pasó de como de 180 estudiantes que teníamos, 2 estudiantes les salió así exactamente. Baloto. Y escogieron exactamente la que no era. No, o sea, cuando me explicaste ahorita lo de los conjuntos, como yo creo que solamente le ponía a generar un solo conjunto, yo suponía que a ellos el rango les aparecía aleatoriamente los comodines, ¿cierto? Y cuando los calificaba yo decía, por porque le tocó 28, ve, y este también porque le salió 28, qué curioso. Claro, había generado solo un conjunto de datos. Solo un conjunto. Sí, a un estudiante que le pase eso, entonces ya uno le dice que hay 2 opciones, o que juegue el baloto o que se bañe en ruda, porque